Vamos ahora a hablar del juicio político a la Corte. Hoy Diputados retomó el pedido de juicio político a la Corte y quien habló de esto fue la portavoz Gabriela Cerruti, entre otras tantas cosas, Javi. Sí, habló la portavoz del gobierno, la portavoz del presidente de la Nación. Curioso lo que dijo Elio, si te parece lo escuchamos, pero te adelanto, habló de Mauricio Macri, fíjate. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía Sergio Massa son las tres cabezas de esta coalición, de los tres espacios que conforman esta coalición y por lo tanto conversan de los diferentes temas que tienen que conversar cada vez que lo consideran necesario y son conversaciones que no vamos a reproducir ni que vamos a difundir porque son conversaciones obviamente que tienen que mantener la reserva que necesitan. Y con respecto a la Corte le recuerdo, Silvia, que la única persona, el único presidente que se atrevió en este país a nombrar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto se llama Mauricio Macri y por suerte la reacción popular hizo que tuviera que dar marcha atrás. Muchas gracias, Silvia. Bueno, allí entonces está descartando que vaya a pedir una reforma de la Corte por decreto, Gabriela Cerruti, entre otras tantas cosas, ¿no? Eso es lo que está diciendo. ¿Le creemos o no le creemos? El problema de la política argentina es que cuando te dicen que no van a hacer algo, después lo terminan haciendo, claro. Es decir, cuando te dicen no, sabés que atrás te viene un sí. El problema es que no se puede. En realidad no se puede. En realidad no se puede. Hay varias cuestiones que son... Pero hay tantas cosas que no se pueden. A ver, poder lo puede hacer. El tema es que después se le viene todo... No, y aparte después aparece el control de constitucionalidad y te lo termina frenando la Corte. Esta es la lógica. Pero, por ejemplo, vos fíjate, hace un tiempo el ministro Soria había salido vociferando por todos lados que... había que reformar la ley del Consejo de Administración por decreto. Sí. No leyó el 114. El 114 dice una ley especial, punto. Exacto. Si ellos equiparan a la ley a un decreto, tenemos un problema grave de entrada. Claro, de hecho, no hay nueva ley. Claro. Por eso la Corte dijo, volvamos para atrás porque no tenemos nueva ley. Dijo, o volvemos a la nueva ley o hasta que el Congreso dicte una nueva ley. Claro. Pongamos las cosas en claro. O sea, podés hacer cualquier cosa. Incluso en Perú, Castillo disolvió el Congreso y a las pocas horas sabemos lo que pasó. Preso, ¿no? Bueno, terminó preso. Sí. Reformar la justicia por decreto. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? No, lo que pasa es que hay un... Yo siempre... A ver, para mí no hay disociación entre lo que quieren, lo que hacen y lo que verdaderamente pasa, ¿no? Entonces vos decís... Lo que quieren, lo que hacen y lo que pasa o lo que pueden. O lo que pueden. Okay. Claro. Entonces vos tenés un tema acá. Yo siempre digo lo mismo. Mirá, yo con el tema del juicio político estaba releyendo algunas cuestiones y yo digo, cuando hicieron las denuncias de juicio político, omitieron la jurisprudencia internacional. El gobierno que se jacta de ser un defensor de los derechos humanos tiró a la basura toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso Tribunal Constitucional contra Perú. Por ejemplo, en el caso Rico contra Argentina. Toda jurisprudencia de la Corte Interamericana donde la Corte dice, guarda con los juicios políticos. Porque los juicios políticos no pueden servir para apretar al órgano jurisdiccional. Claro. ¿Por qué? Porque mayormente, hoy lo escuchaba el diputado Valdés, y el diputado Valdés cuando hace su planteo, hace el planteo sobre... La medida cautelar de coparticipación y el Consejo de la Magistratura. El hincapié más fuerte que haces en eso, que dice acá la Corte ha violado, se ha metido en cuestiones legislativas. Sí, bueno, en la división de poderes, decís. Ahora, que es uno de los argumentos que tiene. Diego, en su momento a Néstor Kirchner le sirvió, porque vos recordá que cuando él hizo el planteo de juicio político a los jueces que correspondían a la mayoría automática de Carlos Menem, uno de los jueces renunció. Otro, ahí fue cuando Boyano termina con juicio político. Claro, pero vos otro contexto político y histórico. Y un dato, Lourdes. El tema es que cuando los van a enjuiciar... Hay una regla, y bueno, vos la sabés, pero para que la gente la sepa, una regla del derecho, y lo dice muy bien Alfredo Palacios en 1947, en el juicio político a la Corte Suprema que le lleva el gobierno de Perón a la Corte Suprema, que ahí el peronismo, vuelvo e insisto, omite, porque el otro día el diputado Juan Manuel Pedrini, el jueves pasado, decía, bueno, cuando Perón lleva al juicio político a la Corte en el 46 es por la acordada del 30, para que la gente entienda. El 6 de septiembre de 1930, golpe de Estado de Pélez Yrigoyen. Al 10 de septiembre de 1930, la Corte Suprema convalida el golpe de Estado, convalida la revolución. En el 43, nuevo golpe de Estado, que ahí aparece Perón vicepresidente. En ese 43, la misma Corte Suprema vuelve con la acordada. Entonces dice, fuimos por la acordada del 30, no, fueron por la acordada, se omitieron la del 43. Entonces, Alfredo Palacio... saltearon la del 43. Exacto. Alfredo Palacio lo que dice es, que era abogado de uno de los ministros de la Corte en el juicio político, dice, a ver, el problema que hay acá, que uno no puede juzgar a los jueces por el contenido de su sentencia. Correcto. ¿Por qué?
Porque vos de esa manera estás rompiendo la imparcialidad, la independencia claro. y estás condicionando al juez. Total Entonces, lógica. en el planteo que hace hoy el diputado Sí. Valdés, hay un grave error, porque él está haciendo hincapié en 2 juicios. En más están haciendo, ¿no? Porque también tiene Muiña, Sí, Rufino están Batalla. sumando es decir, varios. le Pero tiraron- específicamente, le tiraron un camión. para no confundir a la Sí. gente, específicamente el diputado Valdés, según lo que vos nos estás contando, hace especial hincapié en la intromisión de un poder en el otro. En el otro, muy bien. Exacto, Entonces, sí. ¿cuál es el problema? Esos asuntos todavía se están ventilando en el tribunal. Sí. Entonces, yo no te puedo juzgar a vos por el hipotético hecho de que vos vas a robarle el auto a Javier. Claro, pero está Es bien. decir, estamos en el café, en la pizzería de la esquina y me decís, che, Diego, ¿sabes qué? Me encanta el auto de Javi, se lo voy a afanar. Sí. Perdón, el afanar capaz Sí, que no sí, muy sí, correcto, sí, ¿no? sí. Se lo voy a robar. Sí. Muy bien, me digo, bárbaro, está bien. Entonces yo voy a la jueza Lourdes y digo, ¿sabe qué? Eleonora le quiere robar. Y ella me dice, está bien, pero... a Pero ver, no lo robó. Claro. No sé, Es un claro. delito Es en decir, abstracto. es un Lo delito... Bueno, entonces... Para yo- eso, para hacer el paralelismo, a eso te referís cuando estamos hablando de una Exacto, cautelar, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, no resolvió el fondo la Corte. Entonces, si yo hago un planteo de Sí. juicio político Pero así en lo una resolviera, cautelar... Diego, así lo resolviera. Es una sentencia. Es una sentencia, pero, Claro, pero pero vamos todavía no lo resolvió, Por eso, pero ni vamos siquiera. al extremo Sí. de que no lo resolvió. Es una cautelar. Sí. ¿Sí? Yo estoy condicionando a la Corte Suprema. Sí, por supuesto. Pero estoy diciendo, si vos vas a fallar como fallaste esa cautelar, Claro. yo te voy a hacer juicio político. Y ese Claro. mensaje, que es lo que a mí, Claro. y Lourdes, que es una Está gran bien. conocedora de tribunales, es un mensaje para abajo también. Claro, está bien. Están Si apretando. eso, Exacto. Es un apriete. si ese es el mensaje al máximo tribunal, ¿qué le espera Imagínate de que le acá queda para abajo? abajo. Y Claro. públicamente. Está bien, y públicamente. Una amenaza pública. Porque esto es en contraposición, y que ya Lourdes Sí. trajo el juicio del 2001-2002 a la Corte Suprema menemista, cuando se acuerdan que Nazareno, después del fallo Smith y el fallo Sí. San Luis por el tema del corralito, le pusieron un micrófono y empezó a vociferar en contra del presidente Duhalde. Entonces, a ver, vos tenés determinadas consecuencias. Fíjense otra cosa que me da la atención. Tanto a Rosenkrantz como a Rosati hay 2 pedidos de juicio político por lo que dijeron en conferencia. Sí. A ver, ustedes los periodistas tienen un problema si el juicio político sale, ¿eh? Sí, sí, olvídate. Pues. ¿Por qué? Porque están limitando la libertad de expresión. Sí, sí, está bien lo que están está los marcando. principios de Banglesi y los principios interamericanos de los jueces, donde dice, a ver, el juez es como un ciudadano común que tiene libertad de expresión. Obviamente que tiene que preservar el decoro y lo que va a decir. Sí. Y sobre todo si se va a referir a alguna Claro, causa, ¿no? pero vos fíjate, a Rosenkrantz le endilgan que Sí. él en Chile, en una universidad, no me acuerdo en cuál, él dijo esa famosa frase que los derechos, los derechos generan Sí. gastos. Hay un libro de Samuel, que es un libro que llama El costo de los derechos. Es decir, Sí. es una teoría desarrollada en los Estados Unidos por 2 profesores prestigiosos, donde es un libraco así, Sí. donde se dice, y empieza muy bien el libro porque te dice, a ver, muy bien, hubo un incendio en Pensilvania, te dice, bárbaro, se usaron bomberos, policía, que esto que lo otro, eso tiene un gasto. Entonces vos tenés un derecho a que vaya el bombero y te apague el fuego, pero eso tiene un costo. Claro. Entonces, los derechos tienen... Entonces, en base a esa frase que la dijo en la universidad, le dicen, bueno, causal de juicio político. A Rosati le sí. endilgan en una reunión en la Asociación de Magistrados, creo que fue en el mes de diciembre o Sí, noviembre, exacto. donde también dijo algo y en una libre interpretación de una nota de un periodista de acá del diario de La Sí. Nación, lo puedo nombrar, Hernán Capielo. Sí, Hernán. sí. Claro, Escribe la nota. los que piden el juicio dicen, no, pero en lo que interpreta Capielo es un mensaje de la Corte al O resto sea, la de los pueblos- interpretación de un periodista de una charla que tuvo con Exactamente. un- No, una conferencia. en sí. Bueno, claro, una Que- conferencia que dio el presidente de la Vos fijate Corte. lo grave, que lo que a mí Sí. me llama la atención, que yo hago hincapié, Sí. es, a ver, estamos poniendo en el juicio la libertad de expresión. Está bien, es importante eso que está diciendo. Déjame un puntito Esto es ahí. grave. Hacemos un puntito ahí porque Javi, quien se refirió también a esto en el día de hoy fue el propio Horacio Rodríguez Larreta. Sí, habló el jefe de gobierno porteño sobre esta intención del gobierno. Textualmente, Elio, te lo adelanto y ahora lo escuchamos, dijo que el gobierno se quiere llevar puesto a la justicia. Mira, respecto al juicio político, es un atropello institucional, realmente es un golpe institucional intentar la sola intención de hacer un juicio político por el contenido de los fallos. Es una barbaridad, es una muestra más de la vocación que tiene el kirchnerismo de llevarse puesta a la justicia y controlarla. Ahora, la buena noticia es que no lo van a lograr.
no van a poder avanzar con el juicio político. Tenemos la cantidad de diputados, acá está María Eugenia que me acompaña, necesarios para frenar ese atropello. Todo esto el gobierno lo hace para distraer, para no cumplir con el fallo. Es gravísimo. Es la primera vez desde la vuelta a la democracia que tenemos un incumplimiento por parte del presidente de la Nación de un fallo de la Corte. Respecto al potencial embargo, esa es una decisión judicial, no es una decisión de la ciudad. Por supuesto, nosotros ahora que se reabrieron las actividades en la justicia después de la feria, vamos a presentar un informe a la Corte respecto de que no se está cumpliendo el fallo de fin de diciembre. Ahora, cuando habla del potencial embargo, Rodríguez Larreta, ¿se refiere a la posibilidad de un embargo de la Ciudad de Buenos Aires hacia el Estado Nacional? No, la Corte lo que ordena es, ante el incumplimiento del fallo, para ejecutar la cautelar, le va a embargar fondos a la Nación. Seguramente está bien, para que termine, para que pague lo que tendría que transferir día a día. Pero por eso fíjate que el juicio político, en realidad, el mensaje, que esto es lo extraño, le está diciendo, porque la Corte tiene que resolver esto, mientras le está tramitando un juicio político. ¿Entendés? Decir, te das cuenta que está todo dado vuelta. Claro, está bien como que lo estés marcando. Como el Consejo de la Magistratura, claro. Muy bien que lo estés marcando. Vos tenés que resolver, pero tenés la espada de Damocles arriba tuyo y te diciendo, guarda lo que haces porque tengo un juicio político acá en la gatera que estamos ventilando todo. Este es el tema de la gravedad. Claro. Y ahí sí coincido con Larreta cuando dice... los jueces no deberían dejar presionar. No, está bien, es cierto, pero bueno, no dejamos de hablar de... los jueces ya estamos pero estamos hablando del propio presidente de la Nación, vos conocés, creo que muchísimo más que yo, los pasillos de tribunales. Sí, vengo de Comodoro Pi, bueno, de una audiencia. Yo en ese lugar después nos contás de esa audiencia. 2 o 3 veces pisé en mi vida nada más ese lugar, porque me da miedo. Pero... Lo bien que lo reencontré con varios magistrados en los pasillos. Pero a lo que voy es, vos fíjate que lo interesante es que vos vas de esta manera tratando de condicionar. ¿Y por qué digo condicionas para abajo? Porque, y Lourdes lo puede resumir muchísimo mejor que yo, las cámaras de casación tiene varias causas que resolver. OTESUR, OTESUR Los Sauces, memorándum, lo repasamos ahora. Bueno, porque ya están en fecha. La Corte tiene en la gatera dólar futuro, que Casal hizo un dictamen diciendo abran el recurso. Entonces Casal es el procurador. Pedido por ple. Pedido por ple. ¿Podemos recuperar qué es todo lo que tiene que decidir en estos días la Corte y Casación, que es lo que repasábamos con Lourdes? No me acuerdo si fue ayer o antes de ayer. Chicos, le pido perdón a la producción mientras tanto. El 31, porque era previo a la feria. Exacto, ahí está. Sí, seguí, pero ¿me entendés? Decir, vos tenés todo un esquema, que yo digo, son los disparadores que tienen para adelante, y que vos indirectamente, y ahí sí coincido con ella, para mí la Corte tiene espalda para aguantar un juicio político. Saben que no va a avanzar. Y que no va a avanzar. Está bien, pero igual el desgaste, hacen ruido, la deslegitimación y escuchar a personas, como escuché hoy, decir nombre y apellido de cada uno para decir hizo esto, y vos, uno desde el punto de vista, hoy escuché a alguien que dijo, yo alguna vez fui profesor de Derecho Constitucional, ahí abrí una puerta y me tiré por una escalera, y había dicho 2 cosas que se equivocó. Por ejemplo, dijo, en el fallo Schifrin, que es un tema de la jubilación que ahí le endilgan a Hayton de Nolasco, que tenía datos desde adentro, y también a Lorenzetti, el juez Rosenkrantz no votó. O sea, hasta se confundió. Pero por eso, claro, o sea, ni siquiera eso. Yo lo primero que fue... Ya que la mencionaste a Hayton, una de las cosas que también sumaron para el juicio político fue que avalaron que Hayton siga con más de 75 en la Corte. Exactamente. Bueno, porque recordemos eso, ¿no? Y la Corte tiene un juez menos, porque desde que renunció Elena Hayton de Nolasco, nadie ocupó ese lugar. No. Eso también es tarea del propio presidente, no hubo consenso para poner un juez más. Ni siquiera hay consenso para esto en la Argentina. No hay consenso para un procurador, imagínate. Claro, no tal pudo, cual. A ver, no pudo designar a Rafecas. No pudo ni Macri ni Alberto, porque si queremos hablar de los dos lados, no pudo ni Macri ni Alberto. Es muy descriptivo de lo que es la Argentina, del parate en el que está Argentina, ¿no? Ahora, Javi, quien también habló fue Leopoldo Moró. Leopoldo Moró, diputado nacional, muy cercano a Cristina Kirchner, que está claro, no piensa como Diego Armesto. Esto decía. Esto es una farsa para no tratar nuestros temas, pero cuando les proponemos tratar otros temas no quieren bajar al recinto. Pero pese a no tener el número para tratar el tema del juicio político, se avanza igual porque el número el oficialismo no lo tiene. Y no lo sabemos, vamos a ver. También pensaría lo mismo la coalición cívica hace 3 años cuando presentó el proyecto de juicio político a Lorenzetti y por ahí ahora lo tiene. ¿Cree que depende de la cantidad de pruebas que puedan conseguir para que haya más diputados que se sumen a este juicio político? En todo juicio político o juicio penal, que no es este caso, las pruebas son
son contundentes, y si las pruebas son contundentes, eso puede generar la convicción en algunos diputados de que es necesario renovar la Corte. Convicción que tiene toda la sociedad argentina. Este servicio de justicia no le sirve a nadie. Diputado, ¿qué análisis hace de la ampliación de la recusación a la Corte Suprema de parte de Carlos Zanini? Bueno, me parece más que razonable, porque es obvio que la Corte Suprema toma una decisión en materia de coparticipación facciosa y partidista en favor de la campaña de Rodríguez Larreta. Bueno, Leopoldo Moró cree poder interpretar toda la voluntad que tiene todo el pueblo argentino. Es insólito, ¿no? Pero se endilga eso él mismo. Ahora, cuando él habla de que esto podría avanzar, vamos a explicar un poquito cómo es el proceso, Diego, de aquí, cómo sería el proceso necesario aquí en Alto. Ahora estamos hablando del tratamiento en comisión. Sí. Eso es lo que se está haciendo ahora. Sí. Después se necesitan 2/3 en la Cámara de Diputados. De los presentes. Exactamente. Porque después la acusación es en el Senado. Sí. No, el Senado, a ver, para entender un poco, sí. Vos ahora tenés la comisión donde... Se va a aprobar ahí. Claro. Sí, donde ahí vos pasa. tenés de 31 miembros de la comisión, 16 que son del Frente de sí. Todos. Por ende se va a aprobar. Sí. Lo que se va a hacer el próximo jueves es la admisibilidad, donde se va a tener que decir cuáles son las causales. Está bien. Vos una vez que limitas las causales viene la etapa que van a venir los testigos. A ver, que acá también hay una cuestión que es importante tener sí. en cuenta. Y acá voy a utilizar el derecho procesal penal. Cuando vos sos testigo, tenés conocimiento directo de un hecho. Ok. En los testigos existe gente que no tiene conocimiento de nada. Por ejemplo, Baltasar Garzón. Que alguien me diga, el juez de España, que aparte fue echado también por sí. prevaricato, sí. que venga acá a explicarnos como testigo en un juicio político a sí. jueces argentinos qué es lo que él puede aportar. Claro. Después hay otros más que, de mi punto de vista, no dan dentro. Es más, el mismo Zaffaroni, sí. que Zaffaroni se contradicen los mismos fallos de la Corte Suprema en cuanto a Miña, pero eso ya sí. es una Está cuestión bien, muy pero tiene que ser técnica. testigo directo. Es importante, exactamente. Sí. Segunda cuestión. Vos tenés, una vez que termina el proceso, que lo van a hacer más largo, larguísimo lo sí. van a hacer, porque yo creo que lo van a estirar hasta llegar a las elecciones para que sea uno de los argumentos de campaña. Obvio. Ahí está la Sí. Corte, que esto, 100%. que el otro. Y un poco lo que sí. Lourdes, con el resumen que hizo el 31, que dijo, ¿no? Antes de ayer. Mira, te hago un punto ahí porque lo tenemos. Tenemos las placas, ¿no? Dale, Tenemos las Lourdes. placas. Dale, vamos a repasar las placas de lo que tiene que definir. Sí, casación y la casación, Corte. Sí. Obviamente la causa memorándum, la causa Otesur Los Sauces. En la causa memorándum, Cristina y otros imputados que pertenecían a su gobierno en su momento fueron sobreseídos por un tribunal, el Tribunal Federal número 8, por inexistencia de delito. Ahora lo que se está revisando es si van a juicio o no. En la causa Otesur, creo que es la que más le importa a Cristina Fernández de Kirchner, en esa está junto a sus hijos Máximo y Florencia y otros imputados sí. que comparten con Lázaro Báez, con Cristóbal López y con otras personas que también fueron sobreseídos de una forma muy extraña por el Tribunal Oral Federal número 5. Y en esta causa también está pidiendo la Fiscalía que no solamente se avance hacia un juicio oral, sino que se aparte a esos dos jueces del tribunal que en su momento fallaron por sobreseerla. Perdón, con un dato en hay un voto en disidencia de la jueza Adriana Pelotti. Claro, Sí. Pelotti, donde te dice, dice, esto se vincula, porque acá vos tenés que empezar a ver dónde se vincula, Sí. con vialidad. Que la jueza Claro, da el pie, que- como diciendo, hay una cuestión acá con Sí. el tema de la obra pública y los pagos que se hacían Claro. al Otesur y los Sauces. Bueno, acá es donde justamente le iba a decir en la causa de ruta del dinero K, porque en las condenas que se están revisando por Sí. parte de la Sala Cuarta de Casación, lo que tienen que definir los jueces, y por eso no salió previo a la feria, es el delito precedente. Claro. ¿Por qué? Porque los jueces del tribunal, dos jueces del Tribunal Oral Federal número 4, Néstor Costabel y Adriana Paliotti, lo que dijeron fue justamente que el delito precedente era la obra pública. La obra pública por la cual Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en diciembre del año pasado. Y bueno, la otra causa también, la del tema de Lara San Juan, porque obviamente las querellas apelaron el sobreseimiento de Mauricio Macri. En la Corte, A ver, en la Corte. nos falta en la placa dólar futuro, que justamente es otro de los temas a debatir, a ver si finalmente Cristina Fernández de Kirchner va a juicio o no, o si se archiva definitivamente esa causa. Pero otro de los temas, y estos dos que sí Sí. hacen al juicio político de la Corte, porque están mencionados estos dos temas, uno es
Consejo de la Magistratura, qué es lo que va a pasar con el estamento de los senadores, porque hasta ahora juraron todos. Los únicos que no juraron son los senadores, porque sí. la pelea está entre Doñate y juez, a ver cuál de los dos va a ocupar esa banca. Y finalmente, la quita de la coparticipación, obviamente que ayer contábamos que nuevamente el gobierno arremetió contra la Corte diciéndole o se excusan o la recusación tiene que avanzar contra ustedes porque no pueden intervenir en este expediente. Bueno, muy bien, nos vamos a ir hacia la Cámara de Diputados para ver, bueno, cómo viene el panorama en comisiones. Allí está trabajando Pablo Corso en este momento. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Leonora? Muy buenas tardes. Segunda jornada de esta comisión de juicio político contra los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está finalizando la última exposición del día. Repetimos, la segunda jornada. La primera fue el pasado jueves. Hoy se están presentando los 14 proyectos de resolución acusatorios contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se prevé que esta jornada finalice en aproximadamente 30 minutos. Comenzó pasadas las 11 del mediodía con 11 expositores. Las 11 presentaciones de argumentos para los pedidos de juicio político contra los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El dato importante del día es que la coalición cívica, que forma parte de Juntos por el Cambio, que rechaza las presentaciones de juicio político, sí va a continuar con su pedido del año 2017 contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Ese es el dato particular de la jornada. Más allá de esa posición, en el resto de los 3 magistrados sí van a rechazar. Lo más importante es que de conseguirse la mayoría este dictamen en la Comisión de Juicio Político, en diputados es probable que no avance este proyecto porque se necesitan 2/3 partes del total del cuerpo para continuar con el juicio político. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Quiero cerrar esto con vos, Diego, porque nos quedamos truncos en cuanto al procedimiento. Igual lo completaba de alguna forma Pablo, ¿no? Pero después de esto, entonces sí, ahí se necesitan los 2/3 en la Cámara de Diputados. Claro, una vez que vos dictaminás, el dictamen de la mayoría pasa al Pleno. El Pleno son los 257 diputados. Sí. Tenés que conseguir 172. Listo. No están. Imposible. Imposible porque sí, el Frente de Todos tiene 118 y Cambiemos creo que tiene 115 diputados. Y los partidos, la izquierda o los libertarios le dijeron que no, y la izquierda... El otro día fue Miriam Bregman y también pidió asamblea constituyente Miriam Bregman en la comisión de la semana pasada, por ende ni siquiera ni siquiera tenía que estábamos discutiendo el juicio político a la Corte Suprema. Entonces me parece que es más, para mí, estirarlo y llegar con esto a la elección. A las elecciones y que siga como argumento. Y un poco, en coincidencia un poco con lo que dice Lourdes, pero me hago cargo yo, ¿no? Es decir, deslegitimar al órgano jurisdiccional. Claro. No solo golpear a la Corte, que para mí la Corte tiene espalda para soportar el juicio, sino un mensaje para abajo. A la justicia en su conjunto. Exacto. Sí, a la justicia en su conjunto. Dejaron de lado Comodoro Pi por un rato para ir directamente. Para claro, ahora están en Talcahuano 550. Porque la Corte es la que va a resolver todos los planteos. Van cambiando de sede. No, de es lo que una dice a la otra, Lourdes. ¿no? Talcahuano 550 tiene la última palabra. Claro. Es la que, claro, responde sus planteos, pero se están ocupando de la justicia que a ellos les importa, Claro, no obvio. la de la gente. No la de la gente. La de ellos. Diego, un placer como siempre. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.